Anteriormente, en un pueblo atemorizado por las hermanas Flores, Adela, Socorro y Perla, conocidas como brujas que seducen y asesinan hombres, la más joven, Perla, se enamora de Evaristo, un vendedor de semillas. A diferencia de los demás, él la trata con bondad, lo que hace que Perla cuestione el legado siniestro de su familia. Su madre, Refugio, una mujer conocida como bruja, planea sacrificar a Evaristo como parte de su venganza contra los hombres, tras descubrir años atrás la infidelidad de su esposo y a quien sacrificó. Perla se rebela, mata a su madre y huye con Evaristo tras un incendio que acaba con sus hermanas. 5 años después, ya establecidos en otro pueblo, Perla queda embarazada y lo que parece una nueva vida se convierte en una pesadilla. Refugio regresa como un espectro en forma de una pequeña quemada con voz de adulta. Esto ocasiona que Perla desarrollara comportamientos inhumanos como comer carne cruda. Y el pueblo es acechado por el fantasma del padre Mateo, un sacerdote decapitado por Refugio durante un exorcismo fallido. Y a continuación, comunidad, la parte final de esta macabra historia, las hijas de la bruja. El polvo se les pegaba a la ropa, a la piel, hasta los dientes. Perla y Evaristo caminaban en silencio, cargando lo poco que habían logrado arrancar de su casa antes de que el incendio los devorara. Las sombras de los mezquites se alargaban como dedos huesudos sobre el camino, y el viento, ese viento que siempre sopla donde no se le llama, llevaba consigo voces como si las hojas secas sintieran dolor. Perla apretó una bolsa contra su pecho, sintiendo el filo del cuchillo de cocina escondido entre los trapos. No servía de nada contra lo que venía detrás, pero era algo. Y bueno, después de varios días caminando, llegaron a un lugar que parecía seguro. El nuevo pueblo no tenía nombre, o al menos nadie se molestaba en decirlo. Las casas de adobe se agachaban como animales enfermos, con sus techos de lámina oxidada y sus puertas siempre entornadas. La gente hablaba poco, y cuando lo hacía, era para rezar o para maldecir. A Perla le pareció bien. Cuanto menos supieran de ellos, mejor. Evaristo consiguió trabajo descargando sacos en la tienda de don Teófilo, un viejo que olía orines y siempre escupía antes de hablar. El sueldo no alcanzaba ni para el frijol, pero les permitió juntar unas monedas para rentar un cuarto atrás de la carpintería, donde el ruido de los martillos ahogaba sus pesadillas. Las noches eran lo peor. Perla despertaba sobresaltada, segura de haber oído risas de niña en el patio, o el golpe sordo de algo arrastrándose por el suelo de tierra. Evaristo fingía no escuchar, pero sus manos se cerraban en puños hasta que los nudillos crujían. Una vez, en plena madrugada, los perros del pueblo comenzaron a aullar al mismo tiempo, como si algo los estuviera desollando vivos. A la mañana siguiente, encontraron 3 gallinas degolladas frente a su puerta, la sangre ya negra y espesa como miel de vieja. Don Teófilo les dijo que eran los zorrillos, pero ellos sabían que los zorrillos no dejan huellas de manos pequeñas en el lodo. Fue en esa oscuridad, en esa casa que nunca terminaba de calentarse, donde el niño nació. No hubo partera, ni velas, ni rezos. Solo Perla agarrándose de una viga podrida y Evaristo mordiéndose los labios hasta sangrar. Cuando los pujidos de la mujer lograron sacar al pequeño, los dos se miraron con un terror que no necesitaba palabras. Pero el bebé era normal, demasiado normal. Piel rosada, ojos oscuros, dedos regordetes que se aferraban al dedo de Perla con una fuerza que no deberían tener. Evaristo
No lo tocó hasta el tercer día, cuando el niño, sin razón alguna, sonrió por primera vez. Fue entonces que él, hombre de manos callosas y pocas lágrimas, lo levantó en brazos y sintió algo frío recorrerle por la espalda, como si alguien más estuviera respirando detrás de él, en el rincón donde la sombra no se iba ni al mediodía. El niño crecía callado, demasiado callado, al grado que no lloraba. Nunca lo había hecho desde que nació, y por un tiempo, Perla y Evaristo se dejaron engañar por la calma, hasta que una noche el llanto comenzó. No era del niño, ese nunca lloraba. Era otro, agudo, como vidrio roto, que venía de afuera, de donde no debía haber nada. Perla se levantó de un salto, las manos temblando, y miró por la ventana. La luna estaba oculta, pero el patio, entre las sombras de los nopales, algo se movía, algo pequeño. Evaristo ya estaba de pie, el machete en la mano, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. No dijo nada, solo escuchó. El llanto se detuvo de golpe y en su lugar llegó una risa, la misma risa que Perla había oído tiempo atrás, una risa de niña con voz de mujer vieja. Al día siguiente, el pueblo amaneció susurrando. La pareja había acudido a la capilla. Las mujeres se persignaban más rápido de lo normal y los hombres miraban de reojo hacia la casa de Perla y Evaristo. Fue don Teófilo quien les contó, escupiendo antes de hablar, como siempre. Dicen que desde que ustedes llegaron, se ha visto una presencia de otro plano, deambulando a altas horas de la noche, junto a la iglesia, sin cabeza, pero hablando, diciendo el nombre de tu esposa. Evaristo apretó los dientes hasta que le crujieron. No era justo. Habían huido, habían quemado todo, habían empezado de nuevo. ¿Y para qué? ¿Para que el pasado los alcanzara igual? Con sus muertos que no se quedaban quietos y sus fantasmas que no perdonaban. El único que no los evitaba como leprosos era el padre Manuel, un hombre flaco, de manos huesudas y ojos que parecían saber demasiado. Llegó una tarde, sin avisar, y se quedó parado en el umbral de la casa, como si ya supiera lo que había dentro. No soy como los otros curas, les dijo, sin preámbulos. Sé lo que lo sigue y sé cómo detenerlo por un tiempo. Perla quiso llorar, pero le salió un gemido. Evaristo lo miró con desconfianza, pero también con hambre. Hambre de creer que alguien, aunque fuera un sacerdote, podía ayudarlos. El padre Manuel no llevaba solo la Biblia. Traía un morral de lona gastada, del que sacó un frasco de agua turbia, un puñado de hierbas secas que olían a tierra podrida y 4 cruces de madera toscamente talladas. Esto no los salvará para siempre, advirtió, pero les dará tiempo. Les enseñó cómo mezclar el agua bendita con la sal, cómo untar las hierbas en los marcos de las puertas, cómo clavar las cruces en los 4 puntos cardinales alrededor de la choza. No salgan de noche, les dijo, no importa lo que oigan, y no dejen que el niño toque tierra después del ocaso. Funcionó. Esa noche, el llanto volvió. En cuestión de segundo, comenzó a vomitar, y se fue tan rápido como comenzó. El sacerdote sin cabeza se quedó afuera, rondando como un perro sarnoso, pero por más que lo intentaba, no podía acercarse a la choza. Perla se asomó por una grieta en la madera y la vio. La niña quemada, la misma que había sido su madre, con su vestido hecho jirones y su pelo chamuscado pegado al cráneo, vomitando debido a eso que les había dado el cura. A su lado, una figura más alta,
vestida de negro, con el cuello cortado limpiamente y las manos abiertas en gestión de bendición, y al lado de él, su cabeza. Se trataba del padre Mateo. La niña rió, una risa que hizo que los dientes de Perla vibraran. «Esto no lo salvará por siempre», dijo, con la voz de refugio, con la voz que Perla había oído en sus pesadillas desde que tenía memoria. El sacerdote decapitado no habló, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si olfateara el miedo dentro de la casa. Se quedaron ahí, mirando, hasta que el amanecer los borró. Pero Perla y Evaristo sabía que volverían. Las cruces no las detendrían para siempre. Solo les habían ganado tiempo. Y el tiempo, en un pueblo donde hasta los muertos caminan, es lo primero que se acaba. Las semanas pasaron, pero la calma no era más que una mentira que se contaban para no volverse locos. Las cruces clavadas alrededor de la casa seguían en su lugar, negras contra el cielo al atardecer. Pero Evaristo empezó a cambiar. Primero, fue un grano en el pecho, pequeño y negro como una semilla de amapola. Perla se lo señaló una mañana mientras él se vestía, pero él solo se encogió de hombros y se lo arrancó con las uñas. Al día siguiente, la mancha había crecido del tamaño de una moneda, y para el tercer día se extendía como una telaraña de venas oscuras bajo su piel. Por las noches, Evaristo hablaba solo. No eran los murmullos de un hombre medio dormido, sino conversaciones completas, con pausas, como si alguien le respondiera. La voz que salía de su boca no era la suya. Era más grave, rota, como si saliera de un pozo seco. «Tengo que matar a esa criatura», decía, mientras sus manos se abrían y cerraban sin control. Perla lo observaba desde la cama, helada, con el niño pegado a su pecho. Sabía que no era él quien hablaba. Era algo que se estaba comiendo a su marido por dentro, como un gusano en una manzana. La casa se convirtió en un campo de batalla. Evaristo rompió la mesa de golpe, dejando marcas en la mesa. Arrancó la puerta del armario de cuajo, cuando Perla escondió allí todos los cuchillos. Por el día, parecía recuperar algo de lucidez, pero sus ojos seguían opacos, como cubiertos por una tejilla gris. «¿Perla?», le dijo una tarde, con la voz quebrada, pero propia. «Si me vuelvo a acercar al niño con el machete, tienes que matarme». Ella no respondió, solo apretó más fuerte al pequeño, que miraba a su padre sin llorar, sin siquiera pestañear. Y saben, la noche final llegó sin aviso. Perla despertó con un golpe seco. Evaristo había derribado la silla donde dejaban la ropa limpia. Estaba de pie en medio de la habitación, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. En una mano, sostenía el machete que siempre llevaba al cinto. En la otra, algo pequeño y brillante, el cuchillo de cocina que Perla creía haber escondido. «Tiene que morir», dijo Evaristo, pero la voz era otra, aguda y llena de odio. «La sangre, limpia la sangre». Perla saltó de la cama, protegiendo al niño con su cuerpo. Sintió el filo del machete rozarle el brazo al esquivar el primer golpe, caliente como un hierro al rojo. Tropezó con el catre y cayó de espaldas, arrastrándose hacia un rincón oscuro. Evaristo avanzó, tambaleándose como un borracho, el machete levantado. Fue entonces que el niño lloró por primera vez en su vida, un sonido tan desgarrador que hasta Evaristo se detuvo, el brazo
temblando en el aire. Por un segundo, sus ojos recuperaron el brillo de hombre. «Perla», murmuró, y fue él, el verdadero Evaristo, el que habló. Luego, con un movimiento brusco, llevó el cuchillo hacia él mismo, con fuerza, y lo hizo. Evaristo cayó de rodillas, luego de costado, la sangre manchando la tierra del piso. Perla gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Desde el suelo, Evaristo la miró por última vez, con los labios moviéndose en un mensaje que nunca llegó a formar palabras. Afuera, el viento aulló. Algo raspó la pared exterior, como unas uñas buscando entrar. Perla apretó al niño contra su pecho, sintiendo su corazón latir acelerado contra el suyo. Sabía que la muerte de Evaristo no había solucionado nada, solo había abierto la puerta para lo que venía después. Y en el rincón más oscuro de la habitación, donde ni la luz de la luna llegaba, la sombra de refugio sonrió. El frío entró de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta al invierno en plena noche de verano. Perla jadeó, el aliento convertido en nubes blancas frente a su rostro. El niño cayó de repente, sus ojos oscuros fijos en algo detrás de ella. No hizo falta volverse para saber qué era. El aire olía a tierra mojada y a carne quemada. La niña estaba en medio de la habitación. No había entrado por la puerta ni por la ventana. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera formado parte de las sombras. Su vestido, hecho jirones, se mecía sin viento. Detrás de ella, más alto que el techo, el padre Mateo flotaba, su cabeza decapitada sostenida entre sus propias manos, los labios moviéndose en un rezo mudo. «Mi niña ingrata», dijo la niña con voz de refugio, avanzando hacia Perla. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. «Mataste a tu sangre. Ahora daré fin a lo que queda». Perla se arrastró hacia atrás, chocando contra la pared. No tenía armas, no tenía escapatoria, y el machete de Evaristo yacía cerca del cuerpo de su marido. Pero alcanzarlo significaba soltar al niño. La niña rió, un sonido que hizo que los dientes de Perla rechinaran. Fue entonces que la luz cayó. No era el amanecer, era algo más blanco, más frío, como un relámpago congelado en el aire. Iluminó la habitación con una claridad brutal. Las venas negras que aún serpenteaban en el pecho de Evaristo, las quemaduras en la piel de la niña, los gusanos que se arrastraban entre los dedos del padre Mateo. Y afuera, la tierra gimió. Un crujido seco recorrió el pueblo, como si algo enorme se hubiera quebrado bajo el suelo. Perla sintió las vibraciones, incluso a través de las paredes de adobe. En el patio, la tierra seca se abrió. Primero fueron dedos, emergiendo como raíces podridas. Luego brazos completos, huesudos y cubiertos de lodo, arañando el aire como ahogados buscando la superficie. La niña giró hacia la ventana y por primera vez su rostro mostró algo parecido al miedo. «No», susurró. Los muertos salieron de la tierra sin hacer ruido, como si el suelo estuviera cansado de guardarlos. No eran visiones ni fantasmas, eran cuerpos reales, podridos, rotos, algunos tan frescos que aún chorreaban lodo entre los dedos, y otros ya reducidos a huesos y harapos. Salían arrastrando cadenas oxidadas, raíces secas pegadas al cráneo, con ojos vacíos y mandíbulas desencajadas, como si masticaran la rabia acumulada por siglos. Perla los vio
y el aliento se le atoró en el pecho. A la cabeza del grupo venían 3 figuras que la sangre de Perla no pudo ignorar. Adela, su hermana mayor, caminaba con la mirada firme, los ojos en blanco y un machete en cada mano. A su lado venía Socorro, la menor, con la piel llena de ceniza y marcas de quemaduras, pero de pie, como si el infierno la hubiera devuelto solo para cobrar cuentas. Detrás de ambas, un hombre alto, enjuto, con la quijada rota y la nariz hundida, el padre de las muchachas, a quien Refugio había maldecido hasta dejarlo mudo y luego muerto. Ahora avanzaba como si cada paso lo guiara hasta el mismo odio. Pero saben, el ejército de muertos no vino por Perla ni por su hijo. Venía por Refugio y por el maldito sacerdote que caminaba sin cabeza y hablaba con voz ajena. El padre Mateo alzó los brazos, intentando bendecir la cena, pero sus manos temblaban. La cruz que sostenía se le resbaló entre los dedos. Adela fue la primera en alcanzarlo. Lo tomó por la sotana y lo tiró al suelo. Los muertos cayeron sobre él como perros con hambre atrasada. Manos frías y deformes le desgarraban la ropa, le arrancaron la piel de los muslos, le quebraron los dedos con lentitud, uno por uno. El sacerdote chillaba, pero su voz ya no era suya, era la de otro que lo poseía. La tierra abrió la boca y lo tragó entre gritos que olían a azufre. La bruja, Refugio, intentó retroceder, pero no tenía para dónde correr. El padre de Adela le bloqueó el paso. Sus ojos brillaban con un odio viejo, uno que no se quita ni con rezos ni con tiempo. La bruja gritó un conjuro en una lengua que no era de ese mundo, pero nadie le hizo caso. Socorro la alcanzó por detrás y le enterró una vara de ocota ardiendo en la espalda. Refugio chilló, cayó al suelo y los muertos se le echaron encima. No era una ejecución, era una deuda. Cada muerto que la tocaba parecía tener un reclamo. Una hija que no volvió, un marido que enloqueció, una madre que murió de espanto. Refugio gritó, pataleó, suplicó a voces que ya no reconocía. Pero las manos la desnudaron, la desgarraron y le arrancaron el cuero cabelludo como quien pela una naranja. Le abrieron el pecho con las uñas, le sacaron el corazón aún palpitando y se lo pasaron de mano en mano, como si fuera el último fruto de una cosecha maldita. La tierra empezó a cerrar su herida. Los muertos se fueron metiendo de nuevo al hoyo sin prisa, arrastrando a Refugio y a Mateo entre risas que no salían de sus bocas, sino del mismo suelo. Adela fue la última en desaparecer, y antes de hundirse por completo, miró a Perla. No sonrió ni dijo nada, pero en esa mirada había alivio, el tipo de alivio que solo entiende quien ha sido vengado. Luego vino el silencio, un silencio raro, hueco, como cuando una tormenta se aleja y el campo se queda quieto, escuchando sus propias cicatrices. Perla cayó de rodillas, abrazó a su hijo y lloró sin hacer ruido. No porque estuviera triste, sino porque entendía que la tierra no olvida. Y a veces, si uno tiene suerte, la tierra también cobra por uno. El pueblo amaneció en silencio. Nadie salió a preguntar por los gritos, ni por el hoyo que aún humeaba levemente al amanecer. La gente sabía, como siempre sabe en esos lugares, que algunas preguntas no tienen respuestas que valga la pena escuchar. Perla enterró a Evaristo al lado de la casa, bajo un mezquite. No rezó. Sabía que ningún diario escuchaba en ese lugar. El niño no lloró, pero tampoco sonrió. Solo observó,
con esos ojos oscuros que parecían saber demasiado. Pasaron los días, y las cruzas que el padre Manuel les había dado se pudrieron en cuestión de semanas, la madera negreándose como si se hubiera quemado por dentro. Perla a veces se paraba en la puerta al atardecer, mirando el hoyo que nunca cerró del todo, y en las noches, especialmente frías, juraba oír risas venir de allí, pero nunca se asomó a comprobarlo. El pueblo siguió su vida lenta, miserable, como siempre. La tierra seguía allí, debajo de todo, esperando. Perla lo sabía, como lo sabían todos los que habían vivido lo suficiente en esos lugares. La oscuridad no desaparece, solo espera. Y la tierra siempre, siempre gana.